Muy buenas noches, Dios les bendiga nuevamente. Vamos a continuar en nuestra lectura que hemos iniciado en el Evangelio de Jesucristo según San Juan, capítulo 1. Anoche pudimos empezar del versículo 1 al 13. Hoy solamente quiero tocar versos 4, de 14 al 18. Y en la lectura vamos a estar leyendo los versos y al mismo tiempo ir explicando. Lo vamos a hacer como si fuera un tipo, uh, pues llámase como un estudio o como una exposición. Entonces, vamos a continuar con eso y les quiero recordar, también todavía estoy en cuanto al estudio bíblico en vivo que quiero hacer sobre los atributos de Dios, fue lo que más se pidió. Y porque tengo una salida este jueves, lo quería yo empezar este jueves, pero creo que lo que voy a tener que hacer es empezarlo el próximo jueves. Vamos a hablar sobre los atributos de Dios. Hay una cierta cantidad que vamos a escoger. Y entonces con más información les voy a dar en cuanto a eso, pero vamos a iniciar esta noche. Bendiciones y saludos para cada uno de ustedes. San Juan capítulo 1 verso 14 dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El Verbo fue hecho carne significa que se convirtió en humano, Jesús. Cristo vino a ser, les voy a, vino a hacer tres cosas. Vino a ser el Maestro perfecto. En la vida de Jesús vemos cómo Dios piensa y por lo tanto cómo deberíamos pensar nosotros. Um, si apuntas Filipenses capítulo 2, 5 al 11, este mismo sentir que hubo en Cristo, debemos de tener ese mismo sentir. Él, verdad que se humilló hasta lo sumo, fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, Él es el maestro perfecto. Si vamos a imitar a alguien y si vamos a ser enseñados por alguien, Jesús es el indicado. Ahora, la segunda cosa, él es el ejemplo perfecto. Él es el modelo de lo que debemos nosotros ser. Nos muestra cómo vivir y nos da poder vivir de esa manera. No solo nos muestra cómo vivir, nos habilita, nos capacita para vivir de esa manera por medio de su Santo Espíritu. Esto lo podemos nosotros ver en 1 de Pedro capítulo 2 verso 21. Ahora, igualmente Él es el sacrificio perfecto. Jesús vino como un sacrificio por todos los pecados y su muerte satisface las demandas de Dios para la cancelación del pecado de aquellos que ponen y depositan su confianza en Él. Ahora, nosotros vamos a darnos cuenta que en el verso 14, ahí casi al final, dice que gloria como del unigénito. Este término se ha estudiado muchísimo y es muy importante para la cristología. Es la parte de la teología que se dedica específicamente a Cristo, porque este término se entiende que nunca hubo un tiempo en el cual, en el pasado, en el cual el Hijo de Dios no hubiera existido o que él hubiera sido creado como algunos enseñan. Y el caso es, Juan 1.1 lo dice perfectamente, en el principio existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Jesús nunca fue creado. Nunca hubo un tiempo en el cual él no existiera. Él siempre ha existido. Desde el inicio, desde Génesis, cuando en el principio creó Dios los cielos y la tierra, vimos anoche que sin el verbo, sin Jesús, nada de lo que fue hecho hubiera sido hecho. Él participó en la creación. Entonces, ese término es tan importante considerar que Él nunca ha sido creado, Él siempre ha existido. Ahora, hay otros dos términos que quiero ver ahí en el versículo 14, que dice que está lleno de gracia y de verdad. La gracia se refiere a los beneficios dados a otros, especialmente la salvación que Cristo proveyó por medio de su muerte en la cruz.
es un beneficio a los que creen, porque dice la palabra claramente al que creyere, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo y que Dios unigénito para que todo aquel que en él creyere no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces ese es el beneficio que se nos otorga a nosotros en base a la gracia. Ahora, la verdad, en este contexto se refiere a que solo Jesús revela al Padre y el medio de la salvación hacia la humanidad. Por eso Jesús dijo en Juan 14, versículo 6, que Él era el camino, Él era la verdad y la vida. Y desafortunadamente el día de hoy muchas personas quieren decir que hay muchas maneras de llegar a Dios, muchos caminos, todas las verdades son igual. Y no es el caso, hay una sola verdad y esa es a través de Jesucristo. Eso es a través de que nosotros escudriñemos las escrituras para no ser engañados, para que las doctrinas de demonios no nos muevan fácilmente. Versículo 15 dice, Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este era del que yo decía, el que viene después de mí es antes de mí porque era primero que yo. El verbo, hablando de Jesús, es superior, muy superior a Juan el Bautista, pues él era antes de Juan el Bautista. Ahora, Juan el Bautista nació 6 meses antes que Jesús. Él era mayor por 6 meses que Jesús, pero él reconoció que Jesús ya existía antes de que viniera a la tierra y por tanto apunta que Jesucristo era superior. Él no pensó que, yo soy mayor. No, él ya sabía, él ya entendía. Él era antes que yo. Ahora vamos a volverlo a leer. El que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Juan el Bautista nace primero, 6 meses antes, pero reconocía que Jesús siempre ha existido desde el inicio. Que Jesús era muy superior a Juan el Bautista. Y por esa misma razón, Juan el Bautista entendía perfectamente que él iba a menguar, él iba a disminuir y Cristo iba a incrementar. Cristo iba a ser exaltado y levantado en alto. Y igualmente nosotros como cristianos jamás debemos tratar de elevarnos a nosotros mismos, que yo quiero que conozcan mi ministerio, yo quiero que me conozcan, que bueno, no. Esas cosas nos van en cuanto al enfoque que Cristo tiene que ser levantado. Por eso yo batallo con las personas que quieren cargar muchos títulos, que quieren que yo soy apóstol, que yo soy profeta, que yo soy esto y lo otro. La misma escritura nos dice claramente que siervos inútiles somos, y eso si es que estamos haciendo la voluntad de Dios. Nosotros solamente somos siervos, nosotros solamente somos, como dice la palabra en el griego, doulos, somos esclavos de Cristo. Y eso por voluntad, y eso por agradecimiento. Por ejemplo, en muchos siglos atrás, cuando había así mercados así de esclavos, lo que llegaba a pasar era que los esclavos eran comprados como propiedad, eran considerados como objetos. Entonces venía alguien y compraba unos esclavos y se le daba una hoja, y en esa hoja se le determinaba que él era pertenencia, él era posesión de tal persona. Y hubo un señor cristiano que él iba y compraba esclavos. Y el momento que se les entregaba la hoja a ellos, de que ellos estaban, ¿verdad? Más bien no compraba esclavos, él pagaba su libertad de los esclavos, él pagaba para que fueran liberados, y se les daba, ¿verdad?, como un certificado declarando que eran libres. Pero lo que hacían esas personas de agradecimiento y gratitud, le decían a esa persona, tú me compraste la libertad, ahora mi vida te pertenece. Mi agradecimiento por lo que has hecho, ahora estoy a tu servicio. Esto es lo que nosotros, al Cristo salvarnos, al romper esa cadena del pecado, nosotros nos damos cuenta que ahora nosotros le pertenecemos al Señor, y por agradecimiento. Dios no nos tiene en cadena, Dios no nos tiene a la fuerza, pero estamos dispuestos a voluntariamente ser sus esclavos. Verso
16 nos dice, pues de su plenitud todos hemos recibido y gracia sobre gracia. Cuando pensemos en la palabra plenitud, aquí Juan da otra razón de la superioridad de Cristo. Todos se benefician de sus infinitos recursos. Dios es un Dios infinito. Dios es un Dios con recursos ilimitados. Él, ¿verdad? Es decir, Él es la fuente de todas las bendiciones. Él no es una fuente que puede acabarse, no, es una fuente ilimitada. Él derrama como él desea hacerlo. Él derrama de su amor, Él derrama de su gracia, Él derrama bendiciones que sobreabundan, de acuerdo a su santa y perfecta voluntad. Gracia sobre gracia. Aquí Juan nuevamente está enfatizando el derramamiento abundante de las bendiciones divinas sobre el creyente. No nomás nos está derramando su gracia, es gracia, es sobreabundancia. Y eso es lo hermoso de que nosotros al estar en Cristo comprendemos que Él es nuestra riqueza. A pesar de que tal vez en nuestras finanzas no tengamos, ¿verdad?, muchos recursos, tal vez estamos viviendo al día o tal vez nos vemos, ¿verdad?, en aprieto en algunas ocasiones. Cuando tenemos a Cristo hemos sido enriquecidos inmensamente. Porque el enfoque es en lo espiritual. Dice la palabra que debemos poner la mirada en lo celestial, poner la mirada en lo eterno, ¿verdad? Y no tanto, ¿verdad?, en lo material, no aquí en la tierra. Entonces, eso es lo que significa la palabra gracia sobre gracia, es que es esa énfasis en el derramamiento abundante de las bendiciones divinas que Dios nos da a nosotros los creyentes. Verso 17 dice, porque la ley fue dada por medio de Moisés, la gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. El amor y la justicia forman parte de la naturaleza divina que Dios usa para lidiar con nosotros. Por ejemplo, Moisés, él enfatizó la justicia y la ley de Dios, mientras Cristo vino para resaltar la misericordia, el amor y el perdón de Dios. Moisés solo pudo ser el vehículo de la ley, mientras que Cristo vino para cumplirla. Vamos a ver lo que dice Mateo 5:17. No penséis que he venido para abolir la ley o los profetas. No he venido para abolir, sino para cumplir. Jesús en sus enseñanzas, en sus acciones, Él es la realización de todo lo que en el Antiguo Testamento se enseñaba y se esperaba. Por tanto, la ley y los profetas solo son la sombra de la realidad de Cristo. Era la sombra de lo que Cristo iba a hacer. La ley y los profetas, sus enseñanzas, sus acciones, es lo realizado de lo que se enseñaba y de lo que se esperaba en el Antiguo Testamento. Entonces, la naturaleza y la voluntad de Dios se revelan en la ley. La naturaleza de Dios, la voluntad de Dios se revelan en la ley. Ahora la naturaleza y la voluntad de Dios se revela en Jesucristo. En lugar de venir en tablas frías de piedras, la revelación de Dios ahora llega a venir a la vida de nosotros. En la medida que nosotros vamos conociendo mejor a Cristo, nuestro entendimiento de Dios va incrementando. Entre más estamos en la palabra de Dios, mejor vamos a conocer a Dios. Entonces, en la serie de los atributos de Dios, wow, vamos a tener una perspectiva bíblica de Dios. No clichés, no frases que muchas veces se dan o que se dicen tanto que la gente llega a creer que están en la Biblia. No lo están en la Biblia. Tristemente, hoy en día lo que ha pasado, muchos se han formado y creado una imagen de Dios y no es el Dios bíblico, no es el Dios de la Biblia. Por ejemplo, les doy esta. Muchos dicen, no, mi Dios no me enviaría al infierno. No, yo no creo en tal Dios.
Bueno, la palabra de Dios revela que aunque Dios es amor, Él también es fuego consumidor. Él es un justo juez. Él es santo y nada inmundo podrá entrar en el reino de los cielos. Entonces, hay personas que tienen un concepto de Jesús que no es bíblico. Lo quieren ver a Jesús como que él pasa todo, no pasa nada, al cabo voy el domingo a la iglesia, ahí me pongo a cuentas. El verdadero creyente, el que ha nacido de nuevo, no hace eso, claro que no. Él se mantiene en las enseñanzas, él se mantiene en la palabra y no se deja desviar para nada. Entonces, eso tenemos que tomarlo muy en cuenta. Ya para concluir, versículo 18 dice, nadie ha visto jamás a Dios, y el unigénito Dios que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Ahora, incluyendo a un Moisés, a quien tanto los judíos honran. Éxodo 33:20. Juan no niega apariciones de Dios como las que se encuentran en Éxodo, cuando parece que en el capítulo 24, desde el verso 9 al 11, donde Moisés, ¿verdad?, tuvo cara a cara con Dios. Pero ningún mortal, ninguna persona humana puede ver físicamente, comprender espiritualmente a Dios en toda su gloria. No, porque quedan tirados, caen muertos. En Cristo Dios reveló su naturaleza y esencia de una forma que podía verse y tocarse, y en Cristo Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros. Dios se encarnó. Imagínense, Moisés no pudo salvarnos, David no hubiera podido salvarnos, Isaías, Jeremías, los profetas, Daniel, Ezequiel, los apóstoles no hubieran podido salvarnos, las personas de antaño, ¿verdad? Los grandes hombres que Dios usó en las edades, John Hus, Jonathan Edwards, y muchos más, no hubieran podido ser suficientes para morir por nosotros en la cruz. ¿Qué pasó? Dios se encarnó, Dios se hizo hombre. Mantuvo su divinidad de seguir siendo 100% Dios, mientras al mismo tiempo era 100% humano. Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros. Qué hermoso. Pues espero que estas lecturas sean de bendición para sus vidas, y pues en esta noche que cada uno de ustedes tengan un feliz noche, un muy buen descanso. Saludos y un abrazo para todos.